Después entran los jaguares, que es el dominio por la fuerza del dios Pochó. Después los cojós se reponen, toman conciencia, destruyen a los jaguares, destruyen la fuente del poder, se alían con las pochoveras y después se alían con los jaguares y entre los tres personajes derrotan al dios Pochó. Ocurre en Tenosique, hay una ciudad maya, Pomoná, del periodo clásico, del siglo VI al IX, floreció, estuvo sometida a los señores de Palenque, el señor Pacal sometió a Pomoná por haberse aliado con Calakmul, que ahora es patrimonio de la humanidad, y le impuso a Pomoná, que es la comunidad maya en Tenosique, le impuso a Pomoná un tributo en jade que tenían que entregar a Palenque, lo entregó durante 300 años. Corre película, corre video. Es la danza del dios Pochó, la tribu de los cojós, de los hombres de madera. Voy a dejar que pase, no voy a decir nada, porque si no se distrae uno. Que tenga sonido, por favor. ¿No tiene sonido externo aquí? Son 12 minutos exactamente, no se desesperen. Van a ver que es simpático. Importante la música. Es importante la música porque la música es el argumento. Es el argumento, es lo que genera la acción, es lo que hace actuar a los personajes y es lo que demarca los distintos momentos de la lucha contra el dios. Más así no funciona. Directamente no hay forma. Sube todo el volumen ahí. ¿Sí se escucha la música? No, ¿verdad? No mucho. ¿Sí? Ah, qué bueno. No sé si les obstruye ahí.
En realidad, no es una danza, no es una obra de teatro, no es una representación. Son los hombres de madera, la tribu de los hombres de madera, que se propone reconstituirse como humanos, ser humanos, y destruir el poder que los mantiene humillados y que los degrada. Es la tribu de los hombres de madera que además logran su objetivo, destruyen al dios de la muerte y cada año, durante un mes, le restituyen al mundo el sentido de esperanza y el sentido de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Les propongo, es una proposición no muy política. Continuamos la sesión para poder salir antes incluso de la una, la discusión sobre este tema, o quieren los 10 minutos de café. ¿Qué prefieren? ¿Continuamos la discusión? Muy bien. Entonces, les propongo lo siguiente, que haya un comentario inicial de Enrique Leff sobre esta problemática. Después entramos todos y al terminar, pues vamos, ya saben a dónde, ¿no? Al estadio. Tienes la palabra, Enrique. Bueno, pues lo primero, José Luis, es agradecerte una brillante intervención que en pocas palabras sintetiza pues la crisis no nada más ambiental, la crisis de la sociología, que es resaltada, puesta de manifiesto en este caso, por la crisis ambiental, es decir, por lo impensado de la sociología y lo impensado en general de las ciencias sociales y de las ciencias, ¿no? Pero cómo agarra, digamos, esta crisis ambiental digamos, a la sociología no en posición adelantada. Está en un fuera de lugar, pero un fuera de lugar no porque esté adelantada, sino porque está retrasada en una reflexión sobre la condición de los hechos sociales. Sí, lo que emerge con esta cuestión es el hecho que en esa aspiración que nos presenta José Luis, ¿no? Que es en los momentos fundacionales de la sociología, de Comte, a Durkheim, ¿no? En esa intención de fundar sólidamente un campo de las ciencias sociales, si no estrictamente en el sentido, digamos, de las ciencias naturales, sí en una, digamos, muy claramente inscritas en unos principios de racionalidad, de objetividad, que configuran eso que marca, que constituye a lo que concebimos como la modernidad, más allá de que, Gilberto, haya muchas concepciones o muchos matices en las formas de manifestación de la modernidad, pero hay unos núcleos centrales que encuadran esto y en los cuales emergen las ciencias, en este caso las ciencias sociales. Por eso dice José Luis Lezama, hay que transgredir a las ciencias sociales y a la sociología para que la sociología pueda dar cuenta de los hechos sociales hoy en día, digamos, amenazados, para usar una palabra fuerte, por una condición que configura, que constituye a los hechos sociales, a la vida social, pero que no está siendo pensada por la propia sociología y las ciencias sociales. Y lo que entiendo, ¿no? Realmente la fuerza de esta intervención de José Luis Lezama es mostrar cómo ante esta situación lo que emerge es, digamos, un grito de la tierra, un reclamo de los pueblos, un
una emergencia de la necesidad no solamente de dejar hablar a la naturaleza, y por hablar a la naturaleza que significa ver de qué manera los procesos naturales constituyen a los hechos sociales, sino dejar hablar no nada más a otras disciplinas que tienen formas más cercanas de comprensión de la relación de lo humano con lo no humano, sino yo agregaría dejar hablar a los otros imaginarios, a las otras concepciones, ¿no? Y comprensiones humanas del mundo que se han configurado en una relación estrecha con la naturaleza. Y de lo que nos habla esta última presentación, este precioso video, es justamente de estos rituales, ¿no? Estos rituales de los cuales este es solamente una muestra de botón, porque estos existen en cada cultura, son los rituales de reconstitución de la vida, ¿no? Que se manifiestan en todas las culturas tradicionales y que hoy están ejerciendo pues un reclamo social, político, un reclamo de existencia. Y ante ese reclamo de existencia, la sociología no solamente debe responder, digamos, reconociendo que hay movimientos sociales emergentes llamados por sus derechos culturales o derechos ambientales o el patrimonio biocultural del que nos hablaba Karl Boege, sino que estos procesos vienen a iluminar a las ciencias sociales, a mostrarle realmente cómo debe abrirse la sociología y las ciencias sociales en la renovación de los modos de comprensión de las formas de constitución de los hechos sociales, de la organización social, en su relación constitutiva con la naturaleza. Lo cual lleva pues realmente a rupturas más que paradigmáticas, ¿no? Ontológicas, epistemológicas, para entender eso que no es solamente lo irracional frente al exceso de racionalidad de la modernidad, sino el papel que juega la espiritualidad, por ejemplo, ¿no? Algo que en los medios académicos pues lo relegamos si acaso al campo de los estudiosos, no sé, de algunas ramas marginales de la filosofía o de la antropología, ¿no? Sino la fuerza que está teniendo esto como una fuerza positiva y fundamental en los modos de existencia humana y de existencia de la vida, porque lo que está en juego, está entretejido en todo el discurso de José Luis Lezama, es que se trata de una sociología de la vida. Lo que está en juego es una crisis ambiental, pero una recomprensión de la vida hasta en un sentido cosmológico. ¿Cómo se constituye la vida? ¿Cómo de ahí emerge la razón, lo humano y dentro de ello la razón? ¿Cómo se vuelve la razón una cuestión dominante que viene a configurar la modernidad y a instituir esos excesos de racionalidad que se manifiestan claramente en la racionalidad económica, en la manera como la racionalidad económica trata a la naturaleza, la convierte, como decía, en objetos, en materias primas, en recursos, es decir, la naturaleza es objeto de dominación para un propósito que es ya un propósito, digamos, no dirigido por ninguna conciencia humana, sino por el desarrollo del capitalismo, por ejemplo, o por el afán de las ciencias de conocer objetivamente. Lo que está en juego también es no solamente una nueva rama de las disciplinas sociales, no solamente una sociología ambiental que venga a dar cuenta objetivamente de cómo emergen procesos sociales o cómo se configuran constructivistamente desde procesos discursivos o desde intereses o desde poderes, pero que finalmente lo que le interesa a los sociólogos ambientales como de la escuela anglosajona es también objetivar esos procesos y poderos mirar qué factores influyeron en darle fuerza a un movimiento social, en crear el caso
de la biodiversidad, o el caso del agujero de ozono, que llevó acciones políticas, acciones de planificación, acciones del Estado o acciones sociales, pero finalmente con un fin de seguir mirando objetivamente. Las ciencias sociales siguen pensándose en un campo de objetividad, de inteligibilidad de lo social, que le da lugar a los valores, a los imaginarios, a todos, siempre y cuando terminen pudiéndose objetivar. El reclamo, ahora que mi querido Gilberto me dio a leer el decálogo último enciclopédico de Jean-Claude Berthelot, ¿no? Que no sé si es el último esfuerzo comprensivo para entender la constitución epistemológica de las ciencias sociales, pero da cabida al campo de la sociología comprensiva. La sociología comprensiva hace intervenir los valores, es decir, lo que no viene en principio directamente desde la razón, pero que busca después ser aprendido, comprendido de manera objetiva. Creo que lo que está emergiendo aquí en esta insurgencia, digamos, de la tierra, de lo espiritual, es darle lugar no solamente al no conocimiento, es decir, a la imposibilidad de controlar racionalmente los procesos sociales o físicos humanos, sino el valor constitutivo de esa complejidad, de esos imaginarios, de esos factores que no me gustaría decir que son subjetivos, son transsubjetivos. No es cuestión de individualidades. Fuerzas cósmicas, se trata de darle un sentido, incluso hoy conceptual, a la entropía y a la negentropía, para entender cuáles son las fuerzas de esa naturaleza. No basta decir hay que darle su lugar a la naturaleza. Necesitamos comprenderla, recomprenderla. Ha sido comprendida a través de mitos, de rituales, de prácticas, y de esa manera se han constituido estas sociedades tan terrenales, tan cerca de lo natural, de lo espiritual, de lo cósmico. Y eso es lo que está vibrando, yo diría, hoy en el campo de las ciencias sociales. La sociología, aunque se ha establecido desde los años 70 en un nuevo campo, digamos, institucionalizado en los Estados Unidos, en Inglaterra, el campo de la sociología ambiental, aunque hay una sociología hoy en día del riesgo, de la modernización reflexiva, de la modernización ecológica, están claramente inscritas en eso que mencionaba José Luis Lezama, ¿no? En ese campo todavía de racionalidad que no logra, no se atreve a transgredirse. Y lo que está vibrando en la sociología, yo diría más que en la sociología en la América Latina, afortunadamente estamos algunos vibrando con ello. Lo que está vibrando es los movimientos que vienen, los movimientos culturales, el reclamo de los caracoles, del vivir bien, un derecho de ser, derechos de seres culturales. Y es eso lo que la sociología tiene que mirar y acompañar, yo diría, más con una imaginación sociológica, más con un acompañamiento para comprender todo esto, o sea, de una manera, yo diría, más humilde, más modesta, y ayudar y crear esos diálogos entre lo que es un pensamiento, digamos, no más racionalizado, sino más sistematizado, más academizado, más conceptualizado, que tiene también, obviamente, su sentido, como lo ha hecho Arturo Escobar con los movimientos de las comunidades negras en Colombia, o como lo viene haciendo Carlos Walter Porto González con los movimientos de reterritorialización en Brasil, compañeros que estarán aquí en las próximas sesiones. Pero lo que se está dando es este juego. No es por azar que la ecología política, que reconoce el carácter político de estas emergencias de lo espiritual, de los imaginarios, provengan de las ciencias, de las disciplinas más cercanas a la tierra y a la cultura, es decir, de la antropología y de la geografía.
Es de ahí de donde nace el campo de la ecología política, que hoy incluso está transgrediendo y atreviéndose a pensar en el sentido de ontologías políticas o de ontología política, que es, digamos, que finalmente lo que reclaman es lo que de otra manera reclamamos en otros términos, es decir, los derechos a otros mundos de vida, a otras formas de comprensión de la vida y del mundo y de construcción del mundo, que hoy coliden necesariamente en un territorio biosférico de la Tierra que está limitado y donde la pugna está entre el capital expansivo que busca reapropiarse todo, hasta los conceptos, y estos reclamos que vienen desde la Tierra, desde los pueblos de la Tierra, por darle lugar a la humanidad de construir esos otros espacios, otros modos de vida más sustentables y la manera de construir en la diversidad, en la diferencia, en una ética de la otredad, construir un mundo sustentable. Y bueno, ese es, digamos, como recibo y trato de responder y de establecer aquí un diálogo. Eso que intentamos hacer aquí, ¿no? Repensar el campo de las ciencias sociales ante esta situación que consideramos límite, crítica, y que no solamente nos ofrece un nuevo objeto de estudio, sino un nuevo campo de acción que nosotros intervenimos desde la reflexión, mientras que el mundo está respondiendo desde la acción, desde las propuestas, desde ese caos constructivo, ¿no? Quiero nada más mencionar que tenemos, como saben, estas sesiones se transmiten por webcast a América Latina y al mundo que quiera escucharlo, en tanto que esperan el partido de México con Croacia. Pero conseguimos, aparte de los que están acá, a 47 personas que están conectados en el webcast, compartiendo este espacio. Bueno, esto es me dieron ese número, seguramente hay más que no se han reportado. Tradicionalmente, José Luis, lo que hacemos son 3 intervenciones, tu réplica. Si estás de acuerdo, procedemos así. Muy bien. 1, 2, 3. Ahorita vamos apuntando. Por favor, quienes quieran intervenir, levanta la mano y ahorita hacemos la lista, ¿no? Y bueno, muchas gracias por la plática, bastante buena, ¿no? Pero a mí me quedan unas dudas, precisamente siguiendo la tradición filosófica, esta idea de matar al dios de la muerte creo que no me gusta, ¿sí? Porque creo que no se puede. O sea, ahí está precisamente uno de los problemas, ¿no? O sea, también Nietzsche habla sobre la esperanza y la niega completamente, como decir, si nos educamos en la esperanza, pues no vamos a poder entender nada de la realidad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, yo pensaría un poco más en esta contradicción, ¿no? Que tiene que ver con poner los límites para comprender la realidad y por otro lado entender que hay cosas que no podemos controlar. Algo que no podemos controlar. Entonces desde ahí toda esta idea de someternos o no someternos o de la ética protestante me parece que nos va llevando precisamente a este lugar en el que estamos en la ciencia actualmente, pues donde están todas las ciencias partidas, ¿no? Ya hablábamos de la antropología, a ver si la antropología salva a la sociología, pero de todas maneras tenemos que volver a entender, según yo, pues que somos una unidad, y eso dentro de la ciencia no hemos podido lograrlo. ¿Sí? Por aquí están los ecólogos y los biólogos están por allá y los sociólogos por allá y los de estudian el territorio por otro lado, todos estamos como muy dispersos, ¿no?
Entonces, sí me gustó la película, pero sí quisiera yo que quede muy claro que esta idea de matar al dios de la muerte, pues incluiría entonces matar al dios de la vida, ¿no? Gracias. Gracias. Buenos días. Ok. Se habló de la transgresión de la sociología por la sociología misma. Yo le pregunto si es posible pensar esta transgresión encontrando puentes desde la psicología ambiental. Eh, Pareciera que estas dos disciplinas son hermanas, incluso desde su surgimiento, es decir, en los 60s y 70s. Hay puentes, hay encuentros, desencuentros entre estas dos disciplinas, o como lo decía el compañero, seguimos estando completamente aislados, cada quien en su paradigma. ¿Qué se puede decir acerca de estas dos disciplinas y cómo la sociología se nutriría de la otra? Gracias. Bueno, también igual quisiera agradecerle al doctor Lezama y también al doctor Lev por sus comentarios. Yo soy muy de la idea de esta transgresión que tiene, como me parece necesaria en el campo de la sociología para ir en contra de una racionalidad excesiva que, bueno, se aprecia en este comentario que hicieron sobre Beck y también en la tesis de Giddens, de que solamente se puede mantener un desarrollo sostenido a partir de más tecnología, así más de lo mismo, no menos, ¿no? Es como la propuesta de Giddens y pues se necesita más racionalidad, como decía Beck, ¿no? Me parece que cabría la aportación de Weber en el sentido de ver la racionalización como algo como una corriente así de alcances mundiales y que impregna todos los saberes científicos, bueno, todos los saberes humanos, pero que tiende casi necesariamente hacia su contrario, ¿no? Que se vuelve la jaula de hierro, ¿no? Lo que él decía. Y me parece que en el caso de una sociología ambiental, pues el exceso de racionalidad se puede analizar desde el campo analítico, como lo proponen la sociología, la antropología, pero hay una contradicción que es palpable, inherente a nuestra condición de modernos, que es la vida urbana, ¿no? Y ahí es donde se aprecia la ruptura de los contrarios naturaleza y hombre civilizado, que pues es donde se funda nuestra civilización, pero pues me parece que no es solamente que la naturaleza sea el contrario, ¿no? Sino que la naturaleza está en nosotros, como proponía también Adorno y pues la Escuela de Frankfurt, pero o sea, me parece que el problema está en las ciudades y que no es así ni el conservacionismo ni el preservacionismo, sino hay que ir en contra del desarrollo, bueno, de este imperativo de desarrollo, de progreso en las ciudades, de llevarle progreso y desarrollo afuera, sino, pues, si se quiere romper con esto, si se quiere hacer la transgresión en sociología y en las ciencias sociales, me parece que tenemos que romper ese alejamiento con respecto a lo natural en nosotros mismos, en nuestra propia salud, en así esa alienación que tenemos sobre cómo cultivar, sobre cómo vivir de forma autónoma en las ciudades, y creo que pues por ahí también habría que llevar la reflexión crítica ambientalista, pues sí, en el sentido de cómo romper con nuestra alienación, y pues es a partir de una recuperación de saberes tradicionales, de una reurbanización, que es un concepto que a mí me gusta mucho, de un sociólogo indio, Radhakamal Mukherjee, como que lo dijo por ahí de 1930, cuando veía que las ciudades en India se estaba dando una ola de pobreza y pues, o sea, se estaban acabando los referentes culturales a partir de la industrialización.
Entonces se tenía que hacer una reurbanización donde a partir de economías solidarias, a partir del regreso a la tierra, porque aquí mismo está la tierra que está también afuera, en las zonas rurales, ¿no? Simplemente es cuestión de pues, quitar el concreto que impide que el agua se filtre, que la luz nutra las plantas. Pues me parece que por ahí habría que también incorporar y me gustaría saber sus comentarios. José Luis, si gustas. Bueno, muchas gracias. Sí, bueno, voy a tratar de hablar conjuntamente de los 3 puntos que se han mencionado. Ciertamente lo que dice el profesor, digo, no hay, no podemos controlar todo y la necesidad de pensar la realidad como una unidad. Y bueno, hay muchos intentos intertransdisciplinarios y de distintas naturalezas. Lo difícil es operar en los hechos de esa manera. Yo por ejemplo, yo no vería como problemático, en el caso a que te refieres sobre este video, el planteamiento que tú haces que también entonces si hay que matar al Dios de la muerte, también al de la vida, porque en realidad yo creo que no es un imperativo, digamos, no es una propuesta moral la que estaríamos haciendo desde el punto de vista de la interpretación analítica, porque ese es un fenómeno, digamos, de la realidad, es un hecho, es una conducta, es un ritual, es un mito que se pone en escena. Tal vez en algún momento uno pudiera decir, es que estos señores están actuando el Popol Vuh. Me parecería más correcto decir, digamos, que el Popol Vuh, digamos, es un recuento de esas historias, de esas cosmogonías. O sea, el Popol Vuh no es un argumento para ser actuado por los distintos pueblos o comunidades o personalidades, sino es la recolección de una serie de mitologías y de interpretaciones del mundo. Pero y el intento me parece analítico, no es tanto una propuesta de cómo, del deber ser, sino es un intento por mostrar al ser, digamos, ya suficientes problemas hay para entender al ser como para meternos en el campo más amplio, más de la más absoluta subjetividad, que es el del deber ser. Yo creo que dentro de la cosmogonía maya está presente eso que tú mencionas. Está presente esta idea, digamos, por ejemplo, de que la vida se nutre de la muerte y la muerte se nutre de vida. Entonces, es un ritual, digamos, que de acuerdo a una interpretación que podemos dar, finalmente es una interpretación, es una lectura o es una propuesta, es que es un mensaje, o sea, la danza misma a lo mejor propone un mensaje, y es el mensaje, digamos, de la posibilidad de vivir, de renacer, del triunfo de la vida sobre la muerte y de la posibilidad de tomar el destino en nuestras manos. Me parece que el tema de la transgresión sociológica me parecería un aspecto limitado, es una metáfora, digamos, es una metáfora para decir, digamos, de que la única posibilidad o que una posibilidad de entender el mundo de lo social en su complejidad es, digamos, no transgredir la sociología
para volver a la sociología, porque se trataría de dos posibilidades: de reconstruir la sociología, de romper con la ortodoxia que proviene de Durkheim, de lo social por lo social, y de los hechos sociales como objetos y como cosas, para proponer otra sociología más cercana a la propuesta tal vez de Tarde, pero tampoco podemos decir es que se trata de optar entre el bueno y el malo, entre el correcto y el incorrecto, sino ampliar las posibilidades de conocimiento y proponer a lo mejor no solamente la psicología, porque la propuesta de Tarde es justamente esa, es que el campo de la psicología podría aportar mucho al campo de la sociología, que tienen objetos de estudios muy parecidos, con factores explicativos que son disímbolos, pero que comparten muchas cosas. Pero no solamente es una cuestión disciplinaria que es necesaria, digamos, sino una cuestión de actitud ante el ser, ante los hechos, ante lo que llamamos la realidad, que también es algo resbaloso, ante nuestro objeto de estudio. Una actitud, digamos, que va más allá, me parece, del recorte disciplinario, y que va más allá también de la posibilidad científica o analítica de conocimiento, que tiene que ver, digamos, con la posibilidad y la necesidad analítica y política de la revaloración del mundo de la vida y de la no vida, del mundo de la naturaleza y del mundo de los objetos, como merecedores de ser factores, hechos, fenómenos explicativos, y de su necesidad de existencia y de su posibilidad de existencia y de su valor intrínseco. Entonces, yo no lo reduciría únicamente a una cuestión disciplinaria, a una cuestión sectorial, por decirlo así, sino a la dimensión analítica junto con la dimensión política. Y esto vale igual para la naturaleza en general. Pero el punto regreso al punto de la transgresión. El punto de la transgresión significa también entender esto que mencionaba sobre los límites, no nada más del entendimiento humano, del cerebro humano, sino los límites que la propia modernidad le propone a la sociología, los límites que la modernidad le acota a la sociología y que no le permite ver y pensar ciertas realidades, y por lo tanto es la reafirmación que hago. No se trata de un descuido de la sociología, no se trata de un olvido de la sociología, digamos, se trata de el marco social, político, epistémico dentro del que nace la sociología y que le impide ver cosas para lo que no está preparada. Originalmente, digamos, las categorías que le interesan a la sociología son las categorías de la modernidad, es el cambio social, es los partidos políticos, las clases sociales. ¿Por qué le importa tanto, por ejemplo, a la sociología el cambio social? O sea, el cambio social o el cambio en general es una cuestión propia de la modernidad. Es decir, la modernidad se planta ante la tradición con la idea del cambio, con la idea de que nada está para permanecer, sino que todo cambia. Pero el cambio, digamos, que es esencia de la sociedad moderna, es también una amenaza para la sociedad moderna. De tal manera que en el planteamiento original de Augusto Comte, o sea, su planteamiento de la necesidad de encontrar las leyes que rigen
el funcionamiento de la sociedad. Es un planteamiento que quiere entender esas leyes para proponerle a la sociedad cómo debe actuar. O sea, es positiva su propuesta en contraposición a las propuestas negativas, a las propuestas de los socialistas utópicos o de los primeros socialistas más científicos, si se puede decir, digamos, tal y como Marx consideraba a su propio socialismo. Fíjense ustedes el principio racionalizador, el principio cientificador. O sea, Marx propone en contra del socialismo utópico el socialismo científico, es decir, un socialismo amparado en la ciencia. O sea, es el principio de la razón, de la ilustración, o sea, de proponer toda acción humana guiada por la razón, y la razón, digamos, explorada a través o posibilitada a través del conocimiento científico. Comte propone el conocimiento de las leyes que explican el cambio de la sociedad, porque le preocupa el cambio. O sea, porque le preocupa el cambio en la medida, digamos, en que la sociología es la conciencia de la modernidad, quiere explicar a la modernidad, pero le preocupa también lo que pueda afectar a la modernidad. Y si bien el cambio es una cuestión inherente, necesaria, y que fue necesaria políticamente para la sustitución de un orden social como el orden feudal o el orden de cualquier mundo preindustrial o precapitalista, ya no se le quiere dentro de la propia sociedad moderna porque lo puede desbaratar. Y entonces la propuesta de Comte acaba en una propuesta religiosa. O sea, Comte propone a la humanidad que la sociología provea a la sociedad moderna de ese vínculo espiritual que necesita para lograr la cohesión y para combatir el cambio que es benéfico, que la sociedad moderna le es inherente, pero digamos que fue necesario ya en su función legitimadora. La sociología fue necesario hasta el arribo de la sociedad moderna, pero que es un estorbo a partir de que la sociedad moderna se instaura, y por lo tanto el cambio, porque el cambio que le preocupa es el cambio político que está asociado con los movimientos políticos que vive Comte, la era revolucionaria francesa, las guerras napoleónicas. Todos estos elementos a Comte le provocan zozobra, le provocan ansiedad, le provocan temor. Y entonces trata, digamos, de proponer una ciencia que pretenda, pues, restaurar el orden, pero restaurarlo con bases científicas. Y el otro punto que quiero traer aquí a colación respecto a estos puntos que han mencionado ustedes, es que la cuestión del desarrollo sustentable es algo que lo podemos pensar de una manera similar al debate actual, a la discusión actual, y que confluyó con la publicación del libro de Thomas Piketty sobre la presencia, el crecimiento de la desigualdad social y la necesidad que plantea Piketty, pero no únicamente Piketty es el momento último, es una reflexión, es una discusión que viene desde hace algunos años, que toma mucha fuerza a partir de la crisis del 2008, y es, digamos, de la necesidad que tienen la sociedad actual, la sociedad moderna, de restituir sus principios o algunos de los principios que le dan posibilidad de existencia, como es, por ejemplo, el caso de la movilidad social, que es cancelada con el crecimiento de la desigualdad. Para la sociedad moderna, la movilidad social, la competencia, digamos, son factores, son dinámicas que funcionan
o que le dan posibilidad de funcionamiento a la sociedad moderna. Si tú le cancelas, digamos, esas posibilidades, es una, digamos, para la propia sociedad moderna es autodestructivo. El desarrollo sustentable es bueno para la sociedad moderna. Es bueno, digamos, para la reproducción capitalista de la actual sociedad, pero es malo, digamos, para las corporaciones en el plano individual. Digamos, lo que es bueno para el sistema es malo, digamos, para los individuos. Por ejemplo, el caso de la competencia y la movilidad social en la sociedad moderna capitalista. La competencia es buena y la movilidad social es buena para la reproducción del sistema capitalista moderno industrial, pero es malo para los capitalistas individuales, porque los que llegan arriba, ese 1% famoso, en el momento en el que llegan arriba, quitan la escalera para que nadie más suba. Entonces, ese movimiento de quitar la escalera para que nadie más suba es un movimiento autodestructivo para el propio sistema. La competencia es buena para el capitalismo en su conjunto, pero es mala para los monopolios, y los monopolios son los principales enemigos de la competencia. Entonces estamos en ese dilema de lo que es bueno para el sistema, para este sistema, digamos, a lo mejor es malo para sus partes individuales, ¿no? Sobre todo para quienes controlan los recursos y el poder. Eso sería mis respuestas. Gracias. Una segunda ronda tenías tú. Muchas gracias. Después de su intervención ya creo que muchas cosas que pensaba yo contribuir a la discusión quedaban sueltas, pero creo que surgen otras reflexiones más. Y la pregunta que yo tengo y me surge todavía es ¿cuál es la salida en términos de esta crisis de la sociología? Y que también nos lleva a plantear en lo que usted mencionó sobre la antropología, pues evidentemente hay un conocimiento de poblaciones y con un énfasis en dar cuenta de lo no humano. Pero yo también me pregunto que si no será esto también parte de la crisis que está marcando la antropología, porque lo que nos ha llevado a plantear en términos antropológicos, pues son poblaciones que parecerían estáticas en el tiempo y que su única continuidad es preservar una naturaleza, es decir, aquello de lo que se ha hablado como buen salvaje, cuando en realidad las prácticas y la vida inmersa de las poblaciones, pues nos está hablando de cambios y continuidades. O sea, al mismo tiempo que hay una preservación, también tienen una posición contra lo que se llama la modernidad, ¿no? Y yo esto lo estoy tratando de ver porque la pregunta central es ¿cuál es como la fuente de estas crisis? Ante la emergencia de una sociología, ¿no?, empantanada con sus autores, y ante una antropología también casada con sus autores y con ciertas tendencias teóricas. Reflexionando un poquito de esto, me parece que un punto central es cómo las antropologías y las sociologías construyen su sujeto. Y me parece que también un punto central es cómo nosotros como investigadores, como sociólogos, antropólogos, construimos el conocimiento para acercarnos a los otros. Y me parece que un punto central que lo veo repetirse y repetirse es que es la forma en que nuestro conocimiento lo construimos a través de esta herencia que no podemos soslayar ni olvidar porque somos producto y que tiene que ver con nuestra formación en Occidente. Es decir, aparece mucho en esta construcción de nuestro pensamiento los dualismos, de un dualismo estructuralista, pero que nos hace pensar a lo tangible para la sociología, lo racionable, y lo no racionable, lo intangible para la antropología.
¿no? A mí me parece que el punto central no está en la sociología por sí misma, sino en las epistemologías o las formas que construimos desde nuestra estructura de pensamiento, ¿no? Yo abogo mucho, ¿no? Me parece que aun cuando hablamos de interdisciplina, ¿no? Aún estamos anclados dentro de nuestros gremios, nos hace particularmente como con barreras infranqueables. Y yo creo que lo que tenemos que cambiar también son las preguntas que nos hacemos, ¿no? Lo digo, y esto desde mi posición de antropólogo, ¿no? Y creo que desde ahí yo ahora no concibo, digamos, las ciencias sociales sin este diálogo interdisciplinario, en donde los autores copyright, de acuerdo con nuestras disciplinas, prácticamente se han fracturado. Hoy creo que hay una gran necesidad de leer a los sociólogos que nos pueden dar mucha luz a los antropólogos, y creo que la antropología también, y este divorcio de que